Mi nombre es Tomás Aguilar. Tengo 78 años y hace apenas un año mis propios hijos intentaron declararme incapaz, decir que ya no estaba en mis cabales, que estaba gaga, como si uno se volviera inútil por tener arrugas o hablar con pausas largas. Pero lo que ellos no sabían era que yo llevaba tiempo escuchando, observando y sobre todo, grabando. Sí, grabando cada palabra, cada conversación en la que hablaban de mí, como si ya no estuviera presente, como si fuera una carga, un estorbo que había que quitar del medio. Y cuando llegó el momento, llevé todo eso ante un juez. Ese fue el día en que se les cayó la careta. Ese fue el día en que este viejo les enseñó que la experiencia no se pierde, que la dignidad no se entrega y que los abuelos no somos idiotas. Escucha esta historia hasta el final y dime qué harías tú en mi lugar. Y cuéntame también desde qué ciudad me estás escuchando, que quiero saber quién me acompaña en esta memoria que aún me arde por dentro. Porque todo esto no empezó de golpe. Number fue como esa humedad que se mete en las paredes. Primero apenas una manchita, luego una grieta, y cuando querés acordar, se te viene abajo el techo. A veces pienso que el error fue mío por haberlos criado demasiado bien, demasiado cómodos, demasiado convencidos de que todo lo que tenían les pertenecía, cuando en realidad les había sido dado con amor, con esfuerzo, con sudor del más puro. Yo viví toda mi vida en un pueblito del interior de Jalisco, México, un pueblo donde todavía se escucha misa los domingos, donde los vecinos se saludan por su nombre y donde la palabra de un hombre vale más que cualquier papel sellado. Ahí nací, ahí me casé con Ernestina y ahí levanté mi casa con mis propias manos, ladrillo por ladrillo, después de salir del campo, de ordeñar vacas, de cargar sacos, de sembrar milpa bajo el sol calcinante. La vida nunca fue fácil, pero siempre tuvo sentido porque cada cosa que hacía era para ellos, para mis hijos, para que no tuvieran que pasar por lo mismo que yo. Tuvimos 3 hijos. Primero nació Julia, luego vino Rogelio, y por último el más inquieto, Emiliano. Ernestina y yo éramos de la vieja escuela. Comida caliente en la mesa, respeto por los mayores y la familia por encima de todo. Me acuerdo cuando les compramos sus primeros uniformes para la escuela. Yo tenía los dedos rotos de tanto usar el martillo y ella tenía la espalda doblada de lavar ropa ajena. Pero ver a esos niños con sus mochilas nuevas nos hacía sentir que todo valía la pena. Los años pasaron, los hijos crecieron, y con el tiempo, cada uno fue tomando su rumbo. Julia se casó con un contador de Guadalajara, Rogelio se hizo licenciado en leyes y puso su despacho en la capital, y Emiliano, bueno, Emiliano siempre fue más suelto, más ligero de compromiso, tuvo varios trabajos, varios negocios, varias novias. A veces parecía que iba a comerse el mundo, y otras veces se perdía durante meses y volvía con la mirada esquiva y el bolsillo vacío. Cuando Ernestina enfermó, fue un golpe duro. Tenía 70 años cuando empezó a olvidar cosas, a perderse en medio de una frase, a quedarse mirando el fuego sin decir palabra. La llevamos al doctor y después de muchos estudios nos dijeron que era Alzheimer. Nunca había sentido tanto miedo en mi vida. Yo, que había lidiado con sequías, con deudas, con broncas en la parcela, me sentí chiquito, impotente, pero no me rendí. Cuidé a mi mujer hasta el último día. La bañaba, le daba de comer en la boca, le cantaba nuestras canciones de juventud cuando no podía dormir. Murió en mis brazos una madrugada fría, mientras afuera llovía como si el cielo también llorara. Después de su muerte, la casa se volvió un desierto. Me levantaba temprano, como siempre, pero ya no tenía a quién preparar el café.
Caminaba hasta la plaza a leer el periódico, a ver pasar la gente, a respirar el olor de las panaderías que abrían temprano. Al principio los hijos venían seguido, me traían viandas, medicinas, me preguntaban cómo estaba, pero con el tiempo las visitas se fueron espaciando. Primero venían cada semana, luego cada mes. Después ni llamaban, solo cuando necesitaban algo. Yo no decía nada, los entendía, tenían sus vidas, sus familias, sus compromisos. Me bastaba con saber que estaban bien. Pero una cosa es estar solo y otra muy distinta es sentir que te están empujando hacia el abismo con una sonrisa en la cara. Un día Rogelio me llamó por teléfono. «Papá, estuve hablando con Julia y Emiliano. Creemos que sería buena idea que te vengas a vivir a Guadalajara. Acá vas a estar más cuidado. Ya estás grande, viejo». Me quedé callado. No por sorpresa, sino porque esa frase me la habían dicho muchas veces en el pueblo cuando se referían a otros viejos que ya no podían solos. Ya está grande, pobre. Como si uno dejara de ser persona al cumplir cierta edad. «No sé, hijo», le dije. «Acá estoy bien. Esta es mi casa. Acá viví con su madre. Acá crecieron ustedes». Pero él insistió. Me habló de comodidades, de hospitales cercanos, de gente que podía ayudarme con las compras, con los remedios. Al final, para que dejara de insistir, le dije que lo pensaría. Pero lo que no sabía era que esa llamada era solo el principio de algo mucho más turbio, porque no se trataba de ayudarme, se trataba de quedarse con lo mío, se trataba de firmar papeles, se trataba de declarar que yo ya no estaba en mis cabales. Una tarde de domingo vinieron los tres juntos. Julia trajo una torta, Rogelio llegó con un sobre Manila, Emiliano con una sonrisa más falsa que un billete de 3 pesos. Me sentaron en la sala como si fueran abogados de oficio. Julia hablaba suave, como quien quiere convencer a un niño. «Papá, no es nada grave, solo es un trámite, es para que podamos ayudarte con tus cosas, para que podamos representarte si algún día tenés un problema de salud». Rogelio asentía con la cabeza. Emiliano miraba el piso. «¿Y qué es lo que tengo que firmar?», pregunté. «Un poder legal», dijo Rogelio. «Simple. Vos nos autorizás a administrar tus cosas si llega el caso». Ahí supe que estaban tramando algo. Y supe también que tenía que actuar con inteligencia, porque en ese momento entendí que ya no me veían como su padre, sino como una firma, un obstáculo que había que remover del camino. Así empezó todo. La injusticia más grande de mi vida. El intento de arrebatarme mi identidad, mi autonomía, mi historia. Pero ellos no sabían con quién se metían, porque detrás de este viejo de andar lento y voz gastada hay un hombre que no olvida, que sabe esperar y que nunca se rinde. Esa misma noche, después de que se fueron, me senté en la cocina con una taza de café frío entre las manos, mirando el sobre Manila que habían dejado sobre la mesa. No lo había tocado. No hacía falta. Ya sabía lo que contenía. No eran papeles para ayudarme. Eran documentos preparados para anularme, para declararme incapaz, para poner mi nombre como figura decorativa mientras ellos disponían de todo lo que yo había construido durante más de 70 años. Y ahí, sentado en ese silencio espeso que solo conocen los que han perdido demasiado, tomé una decisión que iba a cambiarlo todo. Iba a defender mi vida, no con gritos, no con peleas, sino con pruebas. Fui al cuarto del fondo, ese que había sido de Emiliano cuando era chico. Aún tenía los estantes torcidos que él mismo había querido clavar, las marcas en la pared de cuando aprendió a lanzar la pelota contra el techo. Abrí un cajón del ropero y saqué una caja de herramientas. En el fondo estaba lo que buscaba,
una pequeña grabadora de voz que había usado años atrás cuando escribía cartas para los vecinos del barrio que no sabían leer ni escribir. «Don Tomás, ¿me escribe una carta para mi hija en Estados Unidos?», me decían, y yo, con paciencia, grababa sus palabras para después pasarlas al papel con mi mejor caligrafía. Esa grabadora aún funcionaba. La probé. El pitido fue suave, pero claro. Apreté rec. Mi voz retumbó en ese cuarto vacío. Prueba 1, 2, 3. Sonreí. Funcionaba perfecto. Durante las siguientes semanas, cada vez que alguno de mis hijos me llamaba o venía de visita, tenía la grabadora encendida. La llevaba en el bolsillo de la camisa o escondida en la mesa del comedor. Grabé conversaciones enteras, charlas en las que Julia decía que papá ya no está como antes, que se olvida las cosas, que no debería manejar solo. Grabé a Rogelio diciéndole a Emiliano por teléfono que hay que apurarse antes de que el viejo haga un testamento. Grabé a Emiliano con esa voz baja que pone cuando sabe que está haciendo algo mal, diciendo que papá tiene una pensión buena y esa casa vale bastante. Si la vendemos ahora, se puede dividir fácil. Cada palabra era una puñalada, pero también era una prueba de que el cariño que me mostraban era pura fachada, una prueba de que no me estaban cuidando, me estaban cercando. Mientras tanto, yo seguía haciendo mi vida como siempre. Me levantaba temprano, limpiaba el patio, regaba las plantas de Ernestina, iba al mercado a comprar pan. Pero adentro mío algo se había encendido, algo que creí apagado hacía años, una chispa, un fuego, y no era rabia, era dignidad. Un día, Julia volvió con una mujer que se presentó como trabajadora social. «Papá, ella es Miriam. Viene a hacerte unas preguntas para asegurarse de que estás bien». Me habló como si yo fuera un niño. «Solo tenés que responder con sinceridad, ¿sí?». Me senté frente a la señora Miriam, que sacó una carpeta y empezó a preguntarme cosas simples. «¿Sabe su nombre completo? ¿Sabe qué día es hoy? ¿Puede decirme quién es el presidente del país?». Respondí todo con claridad. Hasta sonreí cuando me preguntó cuánto era 2 más 2. Ella anotaba todo con cara seria. Al final me agradeció por la paciencia. Después me crucé con Julia en la cocina. Pensaba que no la escuchaba, pero dijo por teléfono: «Creo que vamos a tener que presentar los papeles igual. Si esperamos más, puede ser tarde». Ahí supe que el asunto ya no era solo familiar. Ya estaban moviendo cosas en los tribunales. Querían declararme legalmente incapaz. Querían quitarme el control de mis bienes. Y lo peor de todo, estaban seguros de que yo no podía defenderme. Pero no contaban con mis grabaciones. Esa misma tarde fui a ver a don Ernesto, un amigo de toda la vida, retirado del Poder Judicial. Había sido escribano durante más de 40 años, un hombre derecho, de esos que no se dejan comprar ni por cariño. «Ernesto», le dije, «necesito que me escuches algo». Puse la grabadora sobre la mesa de su cocina y le di play. Durante más de 1 hora escuchamos juntos la voz de mis hijos hablando de mí como si ya no estuviera, planeando repartirse mis cosas, buscándole vueltas a la ley para sacarme del camino sin ensuciarse demasiado. Cuando terminó, don Ernesto me miró fijo. «Tomás, esto es muy grave, y es muy claro. Vos estás bien, perfectamente lúcido, y ellos están tramando una maniobra legal para sacarte todo». Asentí en silencio. Él me puso una mano en el hombro. «Vas a necesitar un abogado, pero con esto no solo te vas a defender, vas a darles una lección que no van a olvidar jamás». Y así fue como empezó mi contraataque, silencioso, lento, imparable. Porque este viejo ya no iba a esperar sentado
que lo encerraran en una casa ajena con cortinas floreadas y horarios de siesta. Este viejo iba a luchar, y lo iba a hacer a su manera, como había hecho toda la vida, con paciencia, con trabajo y con verdad. El lunes siguiente me presenté en el despacho del licenciado Heredia, un abogado joven pero de mirada firme que me había recomendado don Ernesto. El muchacho me recibió con amabilidad, aunque con esa condescendencia que tienen los jóvenes cuando ven llegar a un anciano solo, vestido con ropa gastada y los ojos cansados. Pero todo cambió cuando puse sobre su escritorio una carpeta con las grabaciones, las transcripciones hechas por mí a mano, y una nota firmada por don Ernesto, avalando la veracidad de los documentos. El licenciado Heredia empezó a leer, luego a escuchar los audios en sus auriculares, y a medida que avanzaba, su expresión fue transformándose. Ya no me miraba con compasión, me miraba con respeto. Don Tomás, me dijo, esto es oro puro. Lo que hicieron sus hijos, o lo que están intentando hacer, es no solo inmoral, es ilegal. Usted no solo puede defenderse, puede dejar precedente. Le conté que no quería arrastrarlos por los tribunales, no por miedo, sino por pena, por lo que alguna vez fuimos, pero que tampoco iba a quedarme de brazos cruzados mientras me enterraban en vida. Él entendió. Me propuso una estrategia: presentar una denuncia preventiva acompañada de un informe psicológico oficial que demostrara mi plena lucidez, y las grabaciones como respaldo. Además, una notificación judicial que llegaría a cada uno de mis hijos, dejando constancia de que estaba al tanto de sus intenciones y que había decidido actuar. Esto los va a frenar en seco, dijo el abogado. Después de esto, no van a poder mover un dedo sin que un juez lo mire con lupa. Durante las semanas siguientes, me sometí voluntariamente a evaluaciones psicológicas y cognitivas. Respondí cada pregunta con paciencia, sin exagerar, sin dramatismo. Mostré mi casa, mis documentos, mi historia. El psicólogo que me entrevistó, un hombre mayor también, me dijo al final: «Don Tomás, usted está más lúcido que muchos de 40. Lo que le están haciendo es una vergüenza». La mañana en que se enviaron las notificaciones fue una de las más tranquilas de mi vida. Me senté en la galería de mi casa con un mate en la mano, mirando las bugambilias del patio florecer, como cada año. Sabía que cuando mis hijos recibieran esos sobres amarillos con el sello judicial, el mundo que ellos creían tener bajo control se les iba a desmoronar. Y así fue. El primero en llamarme fue Rogelio. Lo atendí sin apuro. «Papá, ¿qué es esto? ¿Por qué nos estás acusando de cosas tan graves?» Su voz estaba alterada, pero no por vergüenza, por miedo. Le respondí con calma: «No estoy acusando a nadie, hijo. Estoy defendiendo mi derecho a vivir en paz, a decidir sobre mi vida, a no ser tratado como un bulto sin valor». Julia me llamó al día siguiente. Lloraba. «Papá, no entendés. Teníamos miedo de que te pasara algo. Vos estás solo». Me contuve de gritarle: «¿Y por qué no venían a visitarme entonces? ¿Por qué hacía meses que no llamaban ni para ver si seguía respirando? ¿Es ahora, con una firma en juego, que se acuerdan de mí?» Julia se quedó callada. Le dije lo que tenía que decirle. «Si esto te dolió, imagínate cómo me dolió a mí cuando escuché tu voz diciendo que yo ya no era el mismo, que ya no razonaba bien». Emiliano no llamó. Me mandó un mensaje de texto. «Lo siento, pa. No pensé que esto iba a llegar tan lejos». No respondí, porque algunas palabras, aunque se digan, ya no sirven. Aunque se pidan perdones, ya no alcanzan. Los días siguientes fueron de silencio. Ninguno volvió a la casa. Nadie tocó la puerta.
Ningún auto familiar se estacionó frente a mi jardín como antes. Pero a cambio de ese silencio, gané algo mucho más valioso: la certeza de haber hecho lo correcto. Me había levantado del pozo donde me querían enterrar. Me había defendido con dignidad, sin perder la cabeza, sin gritar, con pruebas, con verdad. Y no solo eso. A raíz del caso, el licenciado Heredia me propuso algo que jamás imaginé: dar una charla en un centro de adultos mayores del municipio. Muchos no saben que pueden defenderse, me dijo. Muchos están pasando por lo mismo y creen que es normal. Acepté. Me paré frente a un grupo de ancianos, algunos con bastón, otros en silla de ruedas, y les conté mi historia. Les hablé con el corazón, sin adornos, sin miedo. No estamos muertos, compañeros, les dije. Estamos vivos. Pensamos, sentimos y tenemos derecho a decidir sobre nuestras vidas. Después de esa charla, me aplaudieron de pie. Algunos lloraban. Uno se acercó, me tomó la mano y me dijo: «Gracias, don Tomás. Usted dijo lo que yo no me animaba a decir». En ese momento entendí que mi lucha ya no era solo mía, era de muchos, y que había valido la pena. Pero aún faltaba lo más inesperado, porque aunque creía que ya no podía sorprenderme, la vida aún me tenía reservadas algunas lecciones y algunas visitas que me iban a remover el alma. Fue un viernes al mediodía cuando escuché el timbre. No esperaba a nadie. Pensé que quizás era el cartero o algún vecino que venía a pedirme herramientas como en los viejos tiempos. Me limpié las manos con el trapo de cocina y fui a abrir. Y ahí estaban, mis dos nietos, Camila y Benjamín, parados uno al lado del otro, vestidos con sus uniformes escolares, con las mochilas colgando, como si hubieran salido volando del colegio directo a mi puerta. Me quedé helado, no por miedo, sino porque no me lo esperaba. Hacía meses que no los veía. Ni siquiera sabía si se acordaban de cómo era mi casa. «Abuelo», dijo Camila, que ya tenía la voz más grave, los ojos serios como su madre, «¿podemos pasar?». Benjamín no dijo nada, pero me miraba con esa mezcla de timidez y tristeza que tienen los niños cuando sienten que algo grande está ocurriendo y no saben si van a ser bienvenidos. Los dejé pasar. Se sentaron en el comedor como si lo hicieran por primera vez. Yo preparé agua fresca con limón, como hacía cuando venían en verano. Les pregunté si querían pan dulce, pero dijeron que no. Camila sacó una hoja doblada en 4. Me la alcanzó con las manos temblorosas. «Esto lo escribimos nosotros, sin decirle nada a mamá o a papá». Abrí la hoja. Era una carta escrita con 2 caligrafías distintas, una más firme y otra más infantil. Decía: «Querido abuelo, sabemos que estás enojado y triste y que algo pasó entre vos y papá. Nosotros no entendemos bien todo, pero te extrañamos. Extrañamos tus cuentos, tus juegos, tus abrazos. Mamá y papá dicen que estás confundido, pero nosotros creemos que sos el mismo de siempre. Queremos verte más seguido, queremos saber si estás bien, queremos que sepas que te queremos». Me quedé en silencio, mirando esas líneas que me hicieron más bien que 1000 disculpas de adultos. Me acomodé los lentes, respiré hondo y les dije: «Yo también los extraño, hijos, cada día. Ustedes no tienen la culpa de nada y esta siempre será su casa». Benjamín se acercó y me abrazó con una fuerza que me desarmó. Camila no lloró, pero bajó la cabeza. Le pasé la mano por el pelo, como cuando era bebé. No pregunté cómo habían llegado, no les hice reproches. Los dejé estar, como si ese momento necesitara ser limpio, sin manchas del pasado. Esa tarde jugamos a las cartas. Les conté una historia sobre un gato callejero que se había colado en mi taller años atrás y había dormido sobre una caja de herramientas durante semanas. Se rieron.
Me preguntaron si podían volver el próximo viernes. Claro que sí, pero sin faltar al colegio, les dije, y rieron otra vez. Cuando supe que se habían ido caminando hasta la parada del autobús, sentí una mezcla de miedo y admiración. Esos chicos, con apenas 10 y 12 años, habían hecho lo que sus padres no se animaban, tender un puente. Esa noche dormí tranquilo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo estaba sanando, no todo, pero algo. Los viernes siguientes se volvieron nuestros días. Traían tareas para hacer, dibujos que me mostraban con orgullo, historias del colegio, canciones nuevas. Les enseñé a lijar madera en el galpón, como había hecho con su padre alguna vez. Les cociné las empanadas que les gustaban. Les conté anécdotas de cuando su abuela era joven y bailábamos en las fiestas del pueblo. Camila me preguntó un día, «Abuelo, ¿por qué no venías a vernos antes?» Le respondí con la verdad, sin culpas, porque los grandes a veces hacen cosas que lastiman y uno se protege quedándose lejos. Ella asintió, como si entendiera más de lo que decía. Una tarde me trajeron un cuaderno. Habían estado anotando todas las veces que vinieron a verme, con fecha, hora, y lo que hicimos ese día. «Es para que no se olvide, abuelo», dijo Benjamín. Lo abrí y en la primera página decía, «Proyecto, visitar al abuelo Tomás». Y ahí, sin que lo supieran, cumplieron con la única condición que yo había puesto en el fideicomiso, una visita al mes hasta que yo me muriera. Ellos lo hacían sin saber de testamentos ni abogados. Lo hacían por amor. Mientras tanto, mis hijos seguían en silencio. Ninguno se atrevía a presentarse. Solo supe por conocidos que Emiliano se había ido a vivir a otro estado, que Rogelio había cerrado su despacho un tiempo por temas personales y que Julia había empezado a ir al psicólogo. Ninguno me llamó más, y yo tampoco lo busqué, no por rencor, sino por respeto a lo que yo mismo había dicho. Quien no cuida a tiempo pierde el derecho de volver sin haber aprendido. A veces la gente del pueblo me para en la calle. «Don Tomás, ¿usted es el que denunció a sus hijos por querer declararlo incapaz?» Le sonrío. «Number yo soy el que se defendió cuando quisieron borrarlo de su propia historia». Porque eso fue lo que intentaron hacer, sacarme del cuadro, dejarme al margen, anularme con una firma. Pero me subestimaron, pensaron que por viejo estaba vencido, y Number por viejo estaba preparado. Por viejo había aprendido a ver detrás de las palabras suaves, a entender cuándo el amor era interés y cuándo era de verdad. Hoy, en la repisa del comedor, tengo enmarcada esa primera carta de Camila y Benjamín. Cada vez que la miro, recuerdo por qué valió la pena defenderme, porque mis nietos me devolvieron algo que yo ya creía perdido, el sentido de seguir adelante. Pero aún faltaba una última visita, una que no esperaba, una que llegaría justo cuando creía que ya nada podía sorprenderme. Fue un sábado por la tarde. El cielo estaba nublado y había un olor a tierra húmeda que me traía recuerdos de cuando arábamos con mi padre en las afueras del pueblo. Me había quedado dormido en la mecedora del porche con un libro abierto sobre el pecho cuando escuché el motor de un auto detenerse frente a la casa. Al principio no quise abrir los ojos. Pensé que era algún vecino o alguien perdido que había tomado mal la calle de tierra. Pero luego sentí pasos y algo en mi cuerpo se tensó. No eran los pasos apurados de mis nietos ni los firmes de algún amigo. Eran lentos, cargados de duda. Abrí los ojos y ahí estaba Julia, de pie en la vereda, con una bolsa en la mano y la mirada en el suelo. Había adelgazado. Tenía el rostro pálido, como si no hubiera dormido bien en semanas. Llevaba puesta una bufanda color vino
que le había tejido Ernestina cuando aún vivía, y eso me revolvió el alma. «Hola, papá», dijo, sin levantar del todo la vista. No dije nada. La observé como quien mira una fotografía vieja y se pregunta en qué momento cambió todo. Finalmente hice un gesto con la mano para que pasara. Subió los 2 escalones de madera del porche como si le costara, no por el cuerpo, sino por la vergüenza. ¿Querés pasar o preferís que hablemos acá? Acá está bien, si no te molesta. Se sentó en la silla de mimbre al lado mío. Durante unos minutos solo se escuchaba el canto de un gorrión entre los naranjos y el vaivén suave de mi mecedora, hasta que ella rompió el silencio. Vine porque no podía más, papá. Llevo meses sintiendo una presión en el pecho que no me deja dormir. No dejo de pensar en todo lo que hicimos, o mejor dicho, lo que intentamos hacer. Apreté los labios. Quise decir algo, pero no me salieron palabras. Ella siguió. Pensé que lo hacía por tu bien, que necesitabas ayuda, pero no era verdad. Lo hicimos porque nos asustaba que tuvieras control, porque no sabíamos cómo manejar la idea de que fueras independiente, porque nos convenía pensar que estabas perdiendo la cabeza. No pensaban, hija, le dije por fin, con voz ronca. Creyeron lo que les convenía. Julia asintió en silencio. Abrió la bolsa que traía y sacó una caja de madera. Al verla, sentí una punzada en el corazón. Era la misma caja donde Ernestina guardaba sus cartas, la misma que habíamos usado durante años para guardar recuerdos de los hijos, dibujos, fotos, boletines, postales. La encontré en el altillo de casa. Está llena de cosas que vos y mamá habían guardado, cartas nuestras, el primer diente que se me cayó, las pulseritas del hospital cuando nacimos. Nunca supe que existía. Era de tu madre, guardaba todo, hasta las tarjetas de Navidad donde firmabas con letra torcida. Julia la colocó sobre la mesita del porche y se la quedó mirando como si pesara toneladas. ¿Puedo dejarla acá?, me preguntó con un hilo de voz. No quiero tenerla yo, me hace mal. Me recuerda que antes de ser tu hija fui una ingrata. Me dolió oír eso, porque por un momento vi a la Julia de trenzas y uniforme escolar que corría por el patio con una flor en la mano para regalársela a su mamá. Podés dejarla, claro que sí, le dije, pero no por lo que representa para vos, sino porque acá sigue estando tu historia. Y tu historia no se borra, hija, no se borra por un error, pero tampoco se olvida. Ella se tapó la cara con las manos, lloró en silencio. Dejé que lo hiciera, no dije nada. A veces lo mejor que puede hacer un padre es dejar que los hijos se rompan un poco para que puedan armarse de nuevo con otra forma. Después de un rato, se secó las lágrimas y me miró directo a los ojos. ¿Hay algo que pueda hacer para que me perdones? Number L. Perdón no es algo que se pide, es algo que se gana. No se trata de venir a decir, lo siento, se trata de mostrar que se entendió. Y vos, por ahora, estás empezando a entender. Asintió. Se puso de pie y recogió la bolsa vacía. ¿Puedo volver otro día? Podés, le dije, pero no vengas por culpa, vení por amor. Se fue caminando despacio, con la bufanda de Ernestina agitándose con el viento. La vi alejarse por la calle de tierra hasta que desapareció detrás de las palmas, y aunque no sentí alivio, sí sentí algo parecido. Tal vez un cierre, tal vez la grieta comenzaba a dejar entrar un poco de luz. Entré a la casa con la caja en las manos, me senté en la mesa y empecé a sacar uno a uno los recuerdos. Cartas con tinta corrida, dibujos infantiles, una foto rota de un viaje a Mazatlán. Cada objeto era una herida, pero también una prueba
de que el amor había existido aunque se hubiera desviado con el tiempo. Y mientras acomodaba todo de nuevo, pensé en lo extraño que es el corazón. Puede soportar traiciones que la mente no perdona, y sin embargo seguir latiendo, esperando que algún día las cosas vuelvan a su cauce. No como antes, porque eso ya no existe, pero sí con una forma que no duela tanto. Afuera seguía nublado, pero el aire tenía ese aroma a tierra que presagia vida. Y yo, viejo y todo, sabía que algo estaba germinando. No con mis hijos, quizá no con todos, pero con los nietos, con los actos sinceros, con cada abrazo que no buscaba perdón, sino simplemente decir, estoy acá, abuelo, no me olvidé de vos. Y eso, en esta etapa de la vida, es más de lo que uno puede pedir. Una semana después, mientras ordenaba el taller del fondo, ese rincón donde todavía descansaban las herramientas que habían pasado por mis manos durante medio siglo, escuché que alguien entraba por la reja. Miré por la ventana entrecerrada y vi a Emiliano. Estaba parado junto al limonero, con las manos en los bolsillos, el pelo más largo, la barba crecida y una expresión que no supe leer de inmediato. No era la de un hijo que vuelve con vergüenza, ni la de alguien que viene a reclamar nada. Era una mezcla rara de derrota, cansancio y búsqueda. No salí enseguida, lo dejé estar. Quería ver si tenía el valor de acercarse solo, y lo tuvo. Caminó hasta la puerta del taller y golpeó con suavidad, como si temiera que el golpe mismo lo alejara para siempre. ¿Puedo pasar, viejo?, dijo con la voz que usaba de adolescente cuando rompía algo y no sabía cómo decirlo. Asentí sin hablar. Se sentó sobre el banco largo donde solíamos armar los barriletes, miró a su alrededor y suspiró. «Todo está igual», murmuró. «Hasta el olor». «El tiempo no toca donde no lo dejamos entrar», respondí, barriendo viruta seca con un cepillo gastado. Hubo un silencio largo, incómodo, como una espina en el zapato, hasta que soltó. «La cagué, papá, y no sé cómo hacer para que me veas otra vez como tu hijo». Me apoyé en el banco, lo miré con el peso de los años en la espalda y los ojos secos de tanto llorar en silencio. «¿Querés que te vea como mi hijo, Emiliano? Entonces decime, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué te prestaste a ese juego sucio de declarar a tu padre demente?» Él bajó la cabeza. Se le humedecieron los ojos. «Porque tenía miedo, viejo. Miedo de que te murieras y no supiéramos qué hacer con todo, porque yo nunca fui como Rogelio ni como Julia. Ellos tienen carrera, tienen orden, tienen todo. Yo número. Yo siempre fui el que fallaba, el que no terminaba nada. Y pensé que si al menos podía ayudar a organizar lo tuyo, podía sentirme útil. Pero cuando escuché las grabaciones, cuando supe que sabías todo, sentí vergüenza, no por lo que dijimos, sino por lo que vos escuchaste, porque te escuché llorar en una de esas grabaciones. Te juro por Dios que me partió el alma». Me quedé callado. Recordé bien ese día. Había grabado accidentalmente un audio donde sollozaba solo, de noche, mientras miraba una foto de Ernestina. No supe que la grabadora estaba encendida, pero estaba, y ellos la escucharon. «Te vi en una entrevista por la televisión del municipio», dijo Emiliano con la voz temblorosa. «Estaban hablando de adultos mayores y tus palabras aparecieron. Dijiste que un hijo que olvida que su padre también es persona no merece llamarse hijo, y sentí que hablabas de mí, porque era verdad». Me acerqué despacio, me senté frente a él. Nos miramos sin nada entre medio, ni reproches, ni papeles, ni dinero, ni abogados. «¿Querés ser mi hijo otra vez, Emiliano? Empezá por no repetirte.
No me vengas cada tanto con lágrimas, no me llames solo cuando estés en ruinas. Vení cuando estés bien, cuando puedas compartir algo, aunque sea un mate amargo y silencio. El amor se demuestra en lo simple, no en lo grandilocuente. ¿Entendés? Sí, papá, dijo tragando saliva, y te lo prometo, esta vez no voy a fallar. No me prometas nada, hijo, solo vení. Una vez por mes, como hacen tus sobrinos. Séntate, toma mate, y si un día querés contarme tus cosas, lo haces. Y si no, está bien también. Pero vení como persona, no como hijo con culpa. Se levantó. Nos dimos un abrazo que dolió en los huesos, porque fue como quitar una costra que llevaba demasiado tiempo pegada. Antes de irse, miró el torno viejo y sonrió. ¿Todavía funciona? Funciona todo, le respondí. Solo hay que saber cuándo darle cuerda. Esa noche, mientras anotaba en mi cuaderno de registro de visitas, escribí: Hoy volvió Emiliano. No sé por cuánto tiempo, pero volvió distinto, y eso ya es algo. Porque entendí que el amor no siempre se recupera con disculpas, sino con presencia. Y aunque los años nos vuelvan lentos, hay caminos que todavía se pueden andar si hay voluntad. Al cerrar el cuaderno, sonreí, porque sin buscarlo, mi familia se estaba reconstruyendo. No toda, no igual, pero más verdadera que nunca. Y todavía faltaba lo más hermoso, ver cómo esas pequeñas visitas, esas gotas sinceras de amor, terminaban por llenar el vaso que me habían vaciado con tanta traición. Un par de meses después, en uno de esos domingos frescos, en los que el sol acaricia pero no quema, estábamos en el patio. Camila pintaba piedras lisas que había recogido del camino, y Benjamín intentaba construir una especie de molino con palillos y goma de mascar. Yo los observaba desde la reposera, con un mate tibio entre las manos, sintiendo que la vida, por fin, había dejado de empujarme hacia la orilla. «Abuelo», dijo Camila de pronto, «¿es verdad que sos rico?» La pregunta me tomó desprevenido, me reí, como se ríen los viejos cuando se ven acorralados. «¿Y por qué pensás eso?» «Porque mi papá le gritó a mamá una vez que vos tenías mucha plata y que lo dejaste sin nada», dijo Benjamín, sin levantar la vista de su experimento. Me quedé callado un segundo, no porque me molestara la pregunta, sino porque no quería arruinar ese momento con palabras torpes. «Les voy a decir una cosa», empecé, mirándolos fijo. «Tener plata no te hace rico. Yo conocí gente con casas enormes, autos de lujo y una tristeza que no cabía en todos sus salones. Y también conocí gente que no tenía ni zapatos, pero que te compartía la última tortilla sin pensarlo. Yo, hijos, soy rico porque me levanto y tengo para comer, tengo mis piernas para caminar, tengo mi casa, mis recuerdos, y ahora los tengo a ustedes». Camila asintió despacito, como si entendiera más de lo que podía poner en palabras. Benjamín me miró con esos ojos redondos y dijo: «Pero entonces, ¿por qué les mandaste esa carta a los abogados donde dijiste que nosotros íbamos a tener herencia?» Me quedé helado. «¿Quién te contó eso?» «Mamá, cuando papá se fue, estaba llorando y dijo que vos ibas a darles plata a nosotros, pero no a ellos, porque ellos se habían portado mal». Suspiré hondo, me levanté con lentitud, me acerqué a la mesa de trabajo donde ellos estaban, me agaché hasta quedar a su altura y les dije: «Sí, lo que dijo tu mamá es verdad, pero no es por castigo, no es por venganza, es porque ustedes todavía tienen el corazón limpio, porque todavía pueden aprender lo que sus padres no aprendieron». «¿Y qué tenemos que aprender, abuelo?», preguntó Camila. «A cuidar, a escuchar,
a no usar a los demás para sacarles cosas, a no dejar de visitar a quien te dio todo solo porque envejeció, a recordar que un abrazo no se hereda, se construye. Me miraban en silencio. No dije más. Les acaricié la cabeza a los dos y volví a sentarme. Al rato, sin que les dijera nada, Benjamín vino y me abrazó por la espalda. Camila trajo su piedra pintada, con flores azules y letras torcidas que decían: «Para el abuelo que me enseña a ser buena». Y ese fue el día que supe que el fideicomiso había sido una buena decisión, porque no era una cuestión de dinero, era una enseñanza, una herramienta, una promesa al futuro. Esa misma noche, mientras terminaba de barrer el corredor, escuché que llegaba un auto. Era Rogelio. Bajó solo, sin valija, sin flores, sin excusas. Caminó hacia mí con pasos pesados. Llevaba la camisa arrugada, las ojeras marcadas, y en la mirada esa mezcla de arrogancia quebrada y desesperación contenida. «Papá», dijo apenas, «necesito hablar con vos». No respondí. Dejé la escoba a un lado y me senté en el banco largo de madera. Él se sentó al otro extremo, como si hubiera una distancia que no se animara a cruzar del todo. «Sé que no tengo derecho a venir, sé lo que hice, pero quería contarte que Julia me llamó, me contó que estuvo acá, que le diste lugar, que hablaron, y eso me hizo pensar que tal vez yo también necesitaba hablarte, no para pedirte nada, solo para decirte que tengo miedo». Lo miré con la serenidad de quien ya lo ha perdido todo y vuelto a empezar. Rogelio, el hijo ejemplar, el abogado exitoso, ahora hablaba como un niño perdido. «¿Miedo de qué?», le pregunté. «De terminar solo, como vos, pero sin tu fuerza, sin tu dignidad, sin nadie que me espere». Tragué saliva. Esa frase me dolió más que sus mentiras, más que su intento de borrarme. «¿Y qué querés de mí?». «Nada, papá. Solo quería verte, saber si todavía puedo aprender algo de vos antes de que sea tarde». Lo miré con tristeza, pero también con esa parte del alma que los padres nunca terminan de romper del todo. «Si venís a escuchar, no a justificarte, capaz que sí». Se quedó callado, asintió, y se quedó ahí, en silencio, conmigo, viendo cómo la luna asomaba por entre las ramas del limonero. Porque a veces lo más difícil no es que vuelvan, es decidir si uno quiere volver a abrir la puerta. Y esa noche, sin saberlo, le abrí apenas una rendija, no para él, para el hijo que tal vez aún quedaba debajo del hombre que me había olvidado. Los días siguientes pasaron lentos, serenos, como si el mundo entero hubiera bajado el ritmo para que yo pudiera pensar en todo lo que había vivido y en todo lo que aún me esperaba. Rogelio no volvió enseguida, pero dejó algo atrás, una sombra, no una sombra oscura, sino de esas que te siguen cuando el sol empieza a bajar, que no asustan, pero tampoco dejan de recordarte que hay cosas que no se han dicho del todo. Sabía que tarde o temprano volvería, no porque quisiera recuperar algo, sino porque había comprendido que aún tenía una deuda, no conmigo, consigo mismo. Mientras tanto, mis nietos seguían viniendo, cada viernes como un relojito. Camila traía libros de cuentos para que leyéramos juntos. Benjamín insistía en enseñarme a usar el celular como si yo fuera un marciano. Entre risas y mate cocido, entre dibujos y anécdotas, me devolvían algo que yo ya no esperaba recuperar, la alegría sin cálculo. Una mañana de sábado recibí una carta, de esas que ya nadie escribe, con letra cursiva, papel con perfume y el nombre bien escrito en el sobre, para don Tomás Aguilar. Venía del municipio, me invitaban a un acto en el centro cultural,
Querían entregarme una distinción por mi valentía cívica y ejemplo ciudadano en defensa de los derechos de los adultos mayores. Me reí solo. Pensar que lo único que había hecho era defender mi casa y mi dignidad. Pero acepté. El acto fue sencillo. Un salón con cortinas beige, gente del barrio, algunos funcionarios y varias personas mayores, sentadas bien derechas, como si esperaran que ese momento les devolviera algo que se les había ido perdiendo con los años. Subí al pequeño escenario con paso lento, pero seguro. Me entregaron una placa, una medalla que brillaba más de lo que pesaba y un micrófono que apenas supe sostener. Gracias, dije, no por el premio, sino por escucharme, porque a veces eso es lo que más se necesita, que alguien escuche. Yo no soy un héroe, soy un hombre común, un viejo, como muchos de los que están acá, que dio la vida entera por su familia, y que un día entendió que el amor no puede ser excusa para el maltrato, ni la edad, justificación para ser ignorado. Yo no hice justicia, solo puse un límite, y aprendí algo importante, que uno no debe tener miedo de quedarse solo. Hay cosas peores que la soledad, como vivir rodeado de gente que ya no te ve. El aplauso fue largo, sincero, con esa fuerza que no viene de las manos, sino del pecho. Vi ojos brillosos, sonrisas apretadas, cabezas que asentían, y en la última fila vi algo que me paralizó por un instante. Andrés, mi hijo menor. No aplaudía, no lloraba, solo me miraba, de pie, solo, con los brazos colgando y la cara de un hombre que había cruzado un desierto. No lo busqué después. Salí del acto acompañado de mis nietos, con la medalla envuelta en una servilleta de tela que una señora del centro cultural me había regalado. Comimos en la plaza unas empanadas caseras, tomamos helado, y por un momento el mundo pareció perfecto, tan simple, tan fácil de vivir cuando uno no lo complica con codicia o ego. Esa noche, ya en casa, tocan el timbre. Era Andrés. Igual de serio, igual de flaco, pero con una expresión que no le conocía. Algo había cambiado en su mirada. No venía con excusas, ni con pretextos. Venía con una caja en las manos, una caja de madera clara, sin moño, sin etiqueta. «Papá», dijo, bajando la vista. Esto era de mamá. Estaba en el ropero del cuarto de ella. Nunca me había animado a abrirlo. Hoy lo hice, y creo que tenés que tenerlo vos. Se la recibió en silencio. Pesaba poco, pero dentro llevaba algo más denso que el plomo. La abrí. Estaba llena de cartas, todas dirigidas a mí, escritas por Ernestina. Cartas que nunca me dio, que guardó para el día en que no pudiera decirte las cosas cara a cara, como decía la primera. Empecé a leer en voz baja. Andrés se quedó de pie, esperando. No lo miraba, solo leía. La letra de Ernestina era clara, amorosa, sin rencor. Hablaba de los hijos, de mí, de lo que deseaba para nuestra vejez. En una de las cartas decía: «Tomás, si alguna vez nuestros hijos se olvidan de lo que sos, yo no me voy a olvidar nunca. Quiero que sepas que todo lo que lograste, lo lograste con tus manos y con tu corazón, y que aunque el mundo se dé vuelta, vos siempre vas a tener tu lugar». No pude seguir. Cerré la caja con las manos temblorosas. La apoyé sobre la mesa. Miré a Andrés. «¿Por qué me la trajiste?» Él se encogió de hombros. «Porque creo que mamá quería que la leyeras justo ahora, no antes, no cuando todavía creías que todo tenía arreglo». Suspiré. «¿Y vos qué querés, hijo?» «Solo que algún día podamos tomar mate de nuevo». Lo miré largo rato, le ofrecí una silla, no hablé más. Puse la pava, preparé los mates. Se quedó sentado ahí, como un chico que se escapó de casa
y no sabe si lo van a dejar volver. Y así tomamos mate en silencio, sin perdón, sin promesas, solo padre e hijo, otra vez, por ahora, y eso era más de lo que había esperado. Pero aún faltaba la última vuelta de la vida, la más dulce, la más simple, la que me demostraría por fin que todo, absolutamente todo, había valido la pena. Pasaron unos meses. El calor se volvió más suave, las hojas del limonero comenzaron a caer y los viernes con mis nietos se convirtieron en una rutina tan hermosa que ya no necesitaba mirar el calendario. Mi corazón sabía cuándo era viernes. Benjamín había armado una casita para pájaros y la colgamos juntos del álamo grande. Camila me enseñaba palabras nuevas en inglés que aprendía en la escuela, y cada vez que lograba hacerme repetir una sin equivocarme, reía como si le hubiera ganado una batalla al mundo. Los tres sabíamos que estábamos construyendo algo distinto a lo que habíamos perdido, y aunque mi cuerpo a veces ya no me respondía como antes, mi alma se sentía joven otra vez, no por la ausencia de dolores, sino por la presencia de sentido. Y un día llegó el último regalo que la vida me tenía guardado. Era temprano. Todavía estaba en pijama, preparándome el desayuno, cuando escuché ruidos afuera. Pensé que serían pájaros en el techo o el viento moviendo alguna rama seca, pero número. Al abrir la puerta lo vi, un cartel de madera, colgado justo encima del porche, con letras grandes y prolijas que decían Rincón Eduardo Ramírez, donde cada niño encuentra un abuelo. Me quedé de piedra. Frente a mi casa, una decena de chicos del comedor donde hacía voluntariado estaban formados en fila, con globos en las manos. Esperanza estaba ahí, con un vestido azul celeste y una sonrisa más grande que el cielo. A su lado, don Facundo, con su bastón decorado con banderitas de colores. Habían venido todos, la directora del comedor, los voluntarios, algunos vecinos, y lo que más me sorprendió, los padres de los niños, todos, en silencio, esperando algo. Eduardo, dijo Esperanza acercándose, este cartel es un regalo, no solo por lo que hiciste por nosotros, sino por lo que hiciste por vos mismo, porque nos enseñaste que empezar de nuevo no es solo posible, es necesario. Me abrazó con fuerza, luego me entregó una pequeña placa. A don Eduardo, por recordarnos que la dignidad no tiene edad. No pude contener las lágrimas, no eran de tristeza, eran de plenitud, porque en ese momento supe que el camino estaba completo, que todo el dolor, la soledad, la injusticia, habían desembocado en ese instante, una vereda llena de risas, una casa que volvió a ser hogar, un nombre colgado con amor sobre una puerta. Los niños entraron en fila, me abrazaron uno a uno, me dieron dibujos, cartas, galletas hechas por ellos. Algunos me decían, abuelo Eduardo, otros tío, otros simplemente usted. Pero todos, me miraban con los ojos con los que un hijo debería mirar siempre. Y justo cuando creí que ya no podía sentir más felicidad, Camila tomó la mano de Benjamín, se pararon frente a todos y leyeron una carta. Querido abuelo, este rincón no está solo en tu casa, está en nuestro corazón, porque nos enseñaste que los grandes también lloran, también luchan, también perdonan. Te prometemos que vamos a venir siempre, aunque llueva, aunque crezcamos, porque vos no sos solo nuestro abuelo, sos nuestro ejemplo. La gente aplaudió. Yo no pude hablar, solo los abracé, a todos. Al final del día, cuando ya no quedaban globos ni voces en la calle, me quedé en la mecedora viendo cómo se movía el cartel con la brisa. Sonreí.
Pensé en Ernestina. Pensé en los días en que me sentí invisible, en los papeles, en los abogados, en el dolor de ser traicionado. Pensé en Rogelio, en Julia, en Emiliano, en sus silencios, en sus intentos torpes de volver. Y entendí que perdonar no es olvidar, es soltar. Y yo había soltado, no por ellos, por mí, porque la rabia te envejece más que el tiempo, y el amor, ese que se construye sin apuro, sin condiciones, te rejuvenece el alma. Ahora tengo 79 años, y cada día me levanto sin miedo, sin rencor, con la certeza de que hice lo correcto. Ya no espero que mis hijos me llamen, pero si lo hacen, sabré escucharlos, como escuché a la vida cuando me dijo que no era tarde para empezar de nuevo. Y si vos llegaste hasta acá, si escuchaste esta historia con el corazón abierto, te dejo una pregunta. ¿A quién le tenés que poner un límite? ¿Y a quién, a pesar de todo, aún estás dispuesto a abrirle la puerta? Cuéntame desde qué ciudad me estás escuchando. Y si esta historia te hizo pensar, dale like al video, suscríbete y déjame un comentario. Porque entre todos podemos aprender que la dignidad no se hereda, se defiende, y que nunca, nunca es tarde para recuperar la paz. Unas semanas después, mientras acomodaba los frascos de tornillos en el taller, mi taller, ese que sigue oliendo a madera vieja y aceite de herramientas, recibí una última visita, no de mis hijos, ni de mis nietos, ni del municipio. Fue un joven que no conocía. Tendría unos 20, flaco, con una camiseta con el logo de una universidad pública. Tocó el timbre con suavidad, como si supiera que del otro lado había alguien que valía la pena no asustar. ¿Don Eduardo Ramírez?, me preguntó con respeto. Sí, soy yo. Sacó una libreta del bolsillo y se presentó. Era estudiante de Derecho y había leído mi historia en un boletín de su facultad. Estamos haciendo un trabajo sobre derechos de los adultos mayores, pero más que eso, yo quería conocerlo, porque mi abuelo pasó por algo parecido, pero él no supo cómo defenderse y yo no supe cómo ayudarlo. Le invité un mate. Se quedó casi 2 horas escuchándome, haciendo preguntas, tomando notas, pero más que eso, prestando atención, como pocos lo hacen. Al final, cuando se iba, me estrechó la mano con fuerza y me dijo: «Usted no solo se defendió, don Eduardo, usted dejó un camino trazado. Gracias». Y cuando se fue, me senté en la mecedora del porche y me reí solo, porque sí. A esta edad uno ya no sueña con cambiar el mundo, pero si una historia como la mía sirve para que otro viejo se anime a decir basta, o para que algún nieto abrace a su abuelo sin vergüenza, entonces todo valió la pena. Hoy, este abuelo vive en una casa sencilla con un cartel de madera que lleva su nombre. Una casa que estuvo a punto de serle arrebatada por la ambición, por la ingratitud, por la cobardía de quienes olvidan que los padres no son muebles que se jubilan. Tengo poco, pero tengo todo. Un banco al sol, nietos que me abrazan sin pedir nada, una esposa nueva que me toma la mano sin preguntar por el pasado y vecinos que me llaman por mi nombre cuando me ven pasar. Ya no me preocupa lo que hicieron mis hijos. Lo que importa es lo que no lograron hacer. No lograron quebrarme, ni callarme, ni hacerme creer que estaba solo. Porque no lo estuve. Tuve a gente buena alrededor. Y te tuve a vos, que llegaste hasta el final de esta historia. Gracias por escucharme. Gracias por darme tu tiempo. Si alguna vez te sentís invisible, si alguien intenta hacerte creer que no vales nada, acórdate de este viejo. Acordate que la dignidad no se negocia, que los afectos no se mendigan, y que siempre,
Siempre hay otra oportunidad de volver a empezar. Contame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Y si esta historia te tocó el corazón, no te vayas sin darle like al video, suscribirte al canal y compartirlo con alguien que necesite escuchar estas palabras. Porque al final, todos necesitamos sentir que todavía somos importantes para alguien. Hasta la próxima, y que la vida te abrace con la misma fuerza con la que yo abracé la mía.